Bueno, chiquis, bienvenidas. Hoy día yo les traigo un video de cómo yo me descubrí a través del shadow work. Ya les voy a explicar lo que es, pero vengan a este video no buscando respuestas ni conocerse, sino buscando un espejo de cómo, con qué poder reflejarse y conocerse más a sí mismas. Entonces vamos a hablar del shadow work o trabajo de sombras con la finalidad de que ustedes hoy en la noche puedan conocerse un poco más y ver todas esas partes que estás evitando, porque para mí fue muy importante hacer todo este trabajo en el sentido de que yo me di cuenta de que estaba evitando ciertas partes de mí, ciertos sentimientos que no aceptaba, que veía como malos, y este trabajo me ayudó mucho a aceptarlos y poder convivir con ellos, darme cuenta cuando estaban ahí, reaccionar, porque uno tiene que validar todos sus sentimientos, y eso es muy importante, y uno cuando es chiquitito aprende a que depende del contexto familiar, no te validen los sentimientos o te sientas juzgado por tus sentimientos. Y bueno, de eso no va la onda. Ya somos mujeres grandes y tenemos que valorar todos nuestros sentimientos y validarlos. Bueno, el concepto sombra viene de un psiquiatra llamado Carl Jung, que él cree que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos escondido cosas que nosotros estamos evitando, que nuestra psiquis ayuda a esconder incluso de nosotros mismos, no solo del reflejo de nosotros hacia la gente, no, los escondemos de nosotros, porque básicamente desde pequeños nosotros aprendimos que ciertos sentimientos eran juzgados, eran aprobados, eran castigados, entonces nosotros aprendimos a esconderlo, porque si el día de mañana a un niño le dicen, oye, la envidia es mala, él va a esconderla, aunque sienta eso, ¿me entiendes? Y es un sentimiento muy natural que cualquier persona puede tener, pero que se esconde a través de la desaprobación de que tú aprendes cuando chico. Y Carl Jung dice que la sombra no desaparece, sino que nosotros solo la escondimos, pero el problema con esto es que, claro, pueden ser sentimientos que tengan desaprobación, ¿no? Que tú los quieras desaprobar, pero pueden ser sentimientos también que saquen talentos internos tuyos o una versión de ti misma que te sirva en este momento como la fuerza, ponte tú. Entonces es importante reconocerlos para poder completarte a ti mismo porque pueden ser fuerzas, pueden ser deseos que te pueden llevar más allá a tu situación actual. Entonces, cuando hablamos de shadow work, es el proceso consciente de ir a ver esos sentimientos, ir más allá sin correr de ellos, sino que admitiéndolos, reconociéndolos y aceptándolos. Porque a la larga, como ya te decía, este autor dice que la sombra no desaparece, sino que sigue y sigue dentro tuyo y puede guiar tu vida. Entonces, básicamente, estás llevando una vida con ciertos sentimientos que están escondidos y que tú ni siquiera te das cuenta. Les voy a dar un ejemplo. Cuando la gente, ponte tú, reacciona sobre reacciona a una situación, puede ser porque está triggereando algún tipo de sombra que él tiene. Por ejemplo, si a ti te gostean y para ti es el fin del mundo todo eso, es porque algo dentro de ti que tú no estás reconociendo está actuando y está reaccionando sin que tú lo sepas. Puede ser ya la inseguridad, puede ser un sentimiento de insuficiencia, cualquier tipo de cosa es lo que está sobre reaccionando. Y esto actúa de forma automática, generando patrones, porque tú no te das cuenta que están ahí, tú solo sigues tu vida y esto genera que vuelvas a, no sé, si te gostean de nuevo, a reaccionar de la misma forma, a predisponerte que te gosteen, porque tú tienes todas esas inseguridades que no estás reconociendo. Y mira, ¿por qué hacer todo este trabajo? Este trabajo yo lo encontré cuando empecé que era un poco doloroso, es incómodo de hacerlo, pero a la larga funciona mucho porque empiezas a descubrir cosas de ti misma, empiezas a dirigir, a gestionar tu vida de otra forma y no le dejas al aire decisiones a patrones los cuales tú ni siquiera tienes idea que existen. Te devuelve la fuerza, hace que tú estés como más consciente de ti misma y no pierdas fuerza ni energía evitando emociones que desconoces. Porque seamos honestos, reprimirte todo el tiempo, reprimir tus emociones, es cansador, es frustrante. Entonces hacer este trabajo es una liberación básicamente de todo lo que estás sintiendo, de todo lo que puedas llegar a sentir. Y es maravilloso en ese sentido, el cómo te empiezas a reconocer y validar como persona y tus sentimientos como persona válida, como una persona que vale. Recuperas tus fuerzas, tu autenticidad, tus deseos, deseos que se vieron reprimidos en tu infancia, los recuperas haciendo este trabajo, dándote cuenta de ellos. ¿Cómo se puede realizar este trabajo? Un ejemplo es como por el journaling reflexivo, escribir lo primero que se te venga a la mente, no pensarlo, no adornarlo, solo escribir tus sentimientos como un vómito de narración escribir tu monólogo interno sin intentar de arreglar nada, tal como sale. Observar también situaciones en cómo sobre reaccionas, no para juzgarte, sino para decir, oye, yo sobre reacciono ante tal cosa, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me causa? ¿Qué es lo que me molesta de esto? Porque a veces cuando nosotros reaccionamos ante la acción de una persona,
no es que nos moleste la reacción de la persona o la actuación de la persona, sino que nos molesta algo de nosotros mismos. Una de las prácticas que a mí más me gusta, porque a mí no es como que me guste escribir mucho, es el diálogo conmigo misma. Es como imaginar tu niño interno o tu yo de hace 10 años y preguntarle qué es lo que desea, qué es lo que necesita, qué es lo que necesita en este momento, qué clase de contención está necesitando en este momento. Si alguien te dejó de hablar, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Por qué te estás sintiendo abandonado? ¿Por qué te importa este abandono? Yo creo que esa es una de las prácticas, esto también lo puedes hacer escrito, obviamente, es totalmente libre, pero es una de las prácticas que a mí más me gusta hacer, como hablar conmigo, pero preguntarte qué es lo que necesitas, qué es lo que sientes realmente, cómo yo te puedo ayudar a salir de esta situación. Porque básicamente nos estamos ayudando a nosotras mismas. Y yo, obviamente, no sería un video de la guachina, les traigo el trabajo completo, porque anoté ciertas preguntas que a mí me ayudaron demasiado, que saqué en base de libros que leí de Carl Jung o de psicólogos que analizaban su teoría. Hasta en Pinterest hay preguntas sobre el shadow work, pero ojito con eso, porque a veces son muy superficiales y uno tiene que ir a la raíz del problema. Entonces yo ahora les voy a leer ciertas preguntas que ustedes puedan hacer hablando, escribiendo hoy día en la noche para que se sientan que conocen un poquito más de sí mismas en este momento. Así que se las voy a leer. Así que voy a estar mirando para abajo, lo siento. Y evidentemente no tienes que hacerlas todas, solo haces las que necesitas y en momentos adecuados, ¿me entiendes? Las voy a dividir por sección y la primera sección es ¿qué es lo que rechazas en los otros? Entonces te puedes preguntar, ¿qué rasgos, comportamientos o actitudes en otra persona me generan una reacción emocional desproporcionada? Lo que les contaba, a veces cuando una persona hace algo no es que nos moleste la acción, es que nos molesta cómo nosotras reaccionamos ante esa acción y básicamente ver el porqué de eso. Cuando pienso en esa persona que no soporto, ¿qué es lo que exactamente me molesta tanto de esa persona? Por lo mismo, porque quizás yo me estoy viendo reflejada en las acciones de esa persona o la estoy viendo con otros ojos. Ponte tú, si a mí me molesta una persona que es demasiado ordenada, demasiado como organizada en su vida, ¿por qué me molesta que ella sea así? ¿Qué es lo que me está faltando para quizá yo llegar a ser así? Si es que deseo ser así, ¿me entiendes? ¿En qué momentos de mi vida yo he mostrado, aunque sea de forma pequeña, ese mismo rasgo que rechazo tanto en otros? Seguimos con lo mismo, la proyección que tú tienes ante la otra persona. ¿Qué pasaría si esa cualidad que tanto critico en otra persona fuera en realidad una parte mía que aprendí a esconder? Y aquí yo te voy a dar un ejemplo, quizás sea algo como superficial, pero es como para que entiendan un poco el ejercicio. A mí hace mucho tiempo me molestaba la gente que hacía muchas cosas durante su día. ¿Por qué? No tenía idea, pero esa gente como que trabajaba, estudiaba, llegaba al gimnasio, tenía amigos, salía, tenía una vida social activa, y era como, ¿cómo pueden hacer todo eso? Y en mi respuesta superficial era como, oh, qué paja, qué fome su vida, o sea, como que poca libertad tiene, como que estructurado. Cuando en realidad, si yo me preguntaba todo este tipo de preguntas, era porque eso era lo que me faltaba a mí. Era algo que yo necesitaba en mi vida, yo necesitaba tener estructura, yo necesitaba tener como ese tipo de vida que yo tanto me cargaba en otros. ¿Me entiendes? Como yo necesitaba lo que ellos tenían, básicamente. ¿Por qué? Porque yo necesito, ahora con lo del déficit atencional, yo me di cuenta que yo necesito una estructura, necesito órdenes para lidiar básicamente con la vida. Entonces, eso fue un trabajo que yo me di muy largo para entender el por qué me molestaba ese tipo de personas, siendo que es como la envidia, es la sensación como más superficial que te sale, pero no es eso, es algo que tú necesitas y que puedes lograr. O sea, siendo consciente de lo que tú necesitas, lo puedes llegar a hacer. Yo me empecé a motivar, yo me empecé a crear hábitos, ahora que estoy desempleada y todo, estoy activa todo el día. Entonces, eso, es muy importante preguntarte qué es lo que te molesta de los demás, porque quizás es una necesidad tuya también. Otra sección que yo ya encuentro que es un poquito más pesada y es más fuerte es lo que aprendiste a esconder cuando niño o niña. Y aquí te puedes preguntar las siguientes preguntas. ¿Qué emociones no estaban permitidas en mi casa cuando era pequeño? ¿Qué me decían cuando mostraba enojo, tristeza, necesidad o entusiasmo excesivo? ¿Qué parte de mi personalidad tuve que apagar para ser aceptada o aceptado en mi familia? Si pudiera hablar con la versión de mí mismo a los 7 años, ¿qué le diría que está bien sentir? Y aquí me voy a poner ya un poco más personal y me va a doler un poquito, pero yo me di cuenta con el tiempo de que soy una persona demasiado ambiciosa. O sea, llega a ser como enfermizo lo ambiciosa que soy. Y eso se veía muy mal cuando yo era chica, cuando yo quería todo y que todo el mundo fuera mío, siempre había como un pero. Era como, oye, pero para ser ambiciosa tienes que hacer las cosas bien, tienes que ser perfecta en ese sentido. O sea, yo me acuerdo que en un momento mi mamá quiso que yo estudiara medicina
y se me juzgaba mucho porque a mí no me iba bien en el colegio. Entonces me crearon expectativas muy altas que yo nunca iba a poder lograr. Entonces eso a mí me tiraba muy para abajo, pero mis ambiciones eran otras. Yo ahora, mi meta en la vida es algún día poder ayudar a mujeres que sufrieron abuso sexual de forma gratuita. Nada que ver con la medicina, pero a mí me tiraban tanto para abajo con esa cuestión de que no, nunca vaya a entrar a una universidad con ese promedio, no estudiáis, si entráis te vais a salir al tiro, no eres capaz de hacer eso. Entonces era como, no era mi ambición real, ¿me entiendes? Entonces como que siempre se apagó y terminé siendo una persona a la que le daba lo mismo todo. Era como, me fue mal, me da lo mismo. Puta, me eché un ramo, me da lo mismo. Me atrasé en la carrera, me da lo mismo. Siento que yo no soy así. Y me atrasé mucho en la vida porque no estaba consciente de eso y no tomé las medidas necesarias para yo seguir mis ambiciones. Entonces es muy importante hablar con tu niño interno, calmarlo y decirle así como, bueno, todo va a estar bien, reconozco tus necesidades y te voy a ayudar a salir de esto. Otro punto, otro tipo de preguntas que a mí también me sirvió mucho y me parecen muy importantes son sobre el autosabotaje, porque yo soy la reina del autosabotaje, weona. Entonces, les voy a leer las preguntas sobre el autosabotaje. ¿En qué área de mi vida tiendo a sabotear las cosas justo cuando empiezan a ir bien? Un clásico. O sea, tu vida empieza a tener un poquito de felicidad y tú así como, ¡pum! Algo encontraste para quitarte eso o no sentirte merecedora de esa felicidad. ¿Qué pasaría en el fondo si tuviera éxito total en algo en lo que quiero? ¿De qué manera me resulta más fácil recibir una crítica que un cumplido? Clasiquísimo, porque uno nunca se siente suficiente y nunca siente que hizo las cosas bien como para recibir un cumplido. A mí me pasa mucho eso y yo no sé recibir cumplidos. ¿Qué parte de mí no se siente merecedora de amor, éxito, descanso y por qué crees que se siente así? A mí me pasó que también descubrí a través de esto de que yo tenía el amor muy condicionado. Yo sentía que el amor era algo que se ganaba. Y eso es mentira. Otro punto también son sobre patrones repetidos. ¿Qué situación, conflicto, tipo de relación se repite una y otra vez en mi vida, aunque conscientemente no lo quiera? A mí me pasó en el ámbito amoroso que me fijaba en puro weón sin responsabilidad afectiva, en pura weona que quería puro y no nada más. Eh, y yo no quería eso, pero básicamente conocí a una persona que yo le veía todas sus red flags, me sentía segura en el sentido de que decía, esta persona me da ansiedad y es lo único que yo conozco, así que voy a estar con esta persona porque me causa seguridad sobre mis sentimientos. Y terminaba todo mal y la guachina terminaba sufriendo como siempre. La primera vez que viví algo parecido a este patrón, ¿cuándo fue y qué edad tenía? Ay, no nos vamos a poner tristes de nuevo tampoco, pero yo siempre he sido una persona muy ansiosa desde chica, siempre he sentido miedo al abandono. Entonces, desde muy chica se me dio este patrón de que no, que toda la gente me va a abandonar, de que no soy suficiente para nadie y todo eso. Entonces, este patrón en mí se dio desde muy temprana edad. ¿Qué necesidad no resuelta esa primera vez sigo intentando resolver hoy sin darme cuenta? Mi necesidad del abandono se dio desde muy temprana edad porque como yo me crié con mis abuelitos, siempre tuve la sensación de que se me iban a morir, que sí se murieron, y me iba a quedar solita. Entonces, yo tengo la sensación de que en cualquier momento va a pasar algo y me voy a quedar solita de nuevo. No necesariamente se me va a morir mi pololo y me voy a quedar sola. No, pero algo va a pasar, algo muy chiquitito va a pasar, cosas de la vida van a pasar y me voy a quedar sola de nuevo. Entonces, ese es un patrón que también a mí se me dio en muy temprana edad. Otro tipo de preguntas son sobre el deseo y poder reprimido. ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me da vergüenza admitir incluso a mí misma o a mí mismo? Yo ya les dije que soy una persona ansiosa y hasta cierto punto envidiosa sobre lo que otros tienen. ¿En qué momento de mi vida sentí que poder destacar o ser vista era peligroso? Desde pequeña en mi caso, porque nunca fui vista. Entonces para mí es una sensación que no es común en mi vida. ¿Qué talento o fuerza mía he minimizado para no incomodar a otros? Luego son preguntas que es como, yo relaciono esto mucho con el autismo, sobre todo en las mujeres que tendemos a ser masking, que habla de la máscara y lo auténtico. Las siguientes preguntas son, ¿quién soy cuando nadie me está observando ni evaluando? Porque uno es completamente distinto, uno siente que entra a una parte social y tiene que ponerse una máscara y actuar de acuerdo a lo que te enseñaron, no reírte tan fuerte, seguir la conversación, tener una batería social maravillosa, todas esas cosas son las que te enseña la vida, que son como correctas, pero en realidad no son correctas, no tienes por qué ser así. Podía evitar esa relación social también, si es que lo quieres. ¿Qué parte de mí le muestro solo a personas en las que más confío y por qué no se las muestro a todo el mundo? También me pasa con lo del autismo, que todos mis amigos
y hasta mi pareja, según mi psicóloga, son autistas. Entonces yo me siento segura en ese contexto porque sé que no voy a ser juzgada. Para mí es una como tarea muy difícil ser amiga o ser muy cercana de una persona neurotípica. Tendría que averiguar más sobre eso. Claramente no he hecho la pellita en este sentido. Si dejara de esforzarme por ser buena persona según la definición de otros, ¿qué cambiaría cómo actúo? Bueno, esto tiene que ver también con las cosas que te enseñaron, lo que tú aprendiste que no era bueno, lo que sí era bueno y todo eso. Y como conclusión, dejarles la idea de que estos sentimientos y la sombra no es algo malo, no es tu enemigo o no son tus fallas, no son cosas que tienes que seguir escondiendo, sino tienes que ser cosas que tienes que conocer, evaluar, valorar y ver cómo tú actúas desde tu conocimiento, no de que ellas te guíen, porque el shadow work no se trata de eliminar estas cosas, de reconocerlas y eliminarlas, se trata de integrarlas a tu personalidad y de cómo tú actúas, para dejar esta guerra en ti misma de sentimientos que no entiendes. Y yo entiendo que cada parte que tú escondiste de ti misma en su momento te protegió, pero ya es momento como persona adulta de liberarla y tú protegerla a ella. Entonces, reconoce tu sombra, ámala, respétala y guía tu vida con compasión a ti misma y así las cosas te van a salir mucho mejor. Vaya a dejar de usar energía reprimiéndote y vas a ser más autoconsciente y como vas a ser como la autora de tu vida, así como esto que dicen, ay, tienes que ser el personaje principal. Sí, porque es tu vida, tú eres el personaje principal de tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer si es que estás escondiendo tantas partes de ti? Así que ese es el video de cariño y amor, el mensaje de cariño y amor, conózcanse más, hagan este trabajo y nos vemos en otro video, básicamente. Así que eso, besitos, chao.